Buenos días, compañeros. Soy Esteban Pérez Gutiérrez y junto con mi compañero Raúl Alejandro López Ortega les hablamos desde el pasado para darles la bienvenida para esta presentación en la cual trataremos el tema del juicio político. Esperamos que disfruten la presentación para la materia de juicio de amparo con el profesor Cristóbal Béjar Miranda. Y les suplicamos que escriban todas sus dudas y preguntas, las cuales serán atendidas al final de la presentación. Damos inicio. ¿Qué es? Bueno, el juicio político es una figura del derecho. Esta solo existe en los países con gobierno de corte democrático, mediante la cual se puede hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos, particularmente de los altos más cargos y autoridades del país, el cual se realiza ante el Parlamento o Congreso. La condena puede declarar la culpabilidad del acusado y puede ocasionar su destitución o inhabilitación para funciones similares. En la imagen vemos a Richard Milhouse Nixon, presidente de los Estados Unidos, que renunció a su cargo evitando el impeachment o juicio político. El marco legal principalmente lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna, y en la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, que más adelante abordaremos. De momento, en lo que compete a la Constitución, se encuentra contemplado en el artículo 76, fracción 7, que a la letra dice: es facultad del Honorable Congreso de la Unión erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Retomando el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicta que podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, fiscal general, magistrados, jueces, el consejero presidente, consejeros electorales y secretarios ejecutivos, entre muchos otros. Y las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. El propósito. El objeto del juicio político es destituir de su cargo a los altos funcionarios públicos que hayan hecho mal ejercicio de su encomienda pública, para lo cual el Poder Legislativo, a través de nuestra Cámara de Diputados, se erige en el órgano investigador y acusador, mientras que el Senado se constituye en jurado de sentencia. En sí, es un acto administrativo revestido con la solemnidad de un juicio. ¿Y qué hay del presidente? Bueno, el presidente y gobernadores de los estados no pueden ser sujetos de juicio político, ya que en el artículo 111 se detalla lo siguiente: por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación aplicable. Los casos en los que el presidente puede ser acusado aparecen en el artículo 108. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Como todo proceso, existen requisitos de procedencia. Estos los encontramos desglosados en el artículo 7 de la Ley Federal de los Servidores Públicos, entre los cuales destaca el ataque hacia las instituciones democráticas, el ataque a las formas de gobierno republicano, representativo y federal, violaciones de los derechos humanos, ataque a la libertad de sufragio, usurpación de atribuciones, infracciones contra la Constitución o leyes federales o incluso perjuicios hacia la sociedad en sí, omisiones de carácter grave respecto al punto anterior, o violación sistemática o gravea de la planeación de la Administración Pública General. Cabe destacar que cualquier ciudadano podrá denunciar por escrito a cualquier servidor público previsto en la ley. Esta denuncia debe ser recibida por la Cámara de Diputados y solo podrán recibirse denuncias durante el tiempo en que el servidor público desempeña su puesto o dentro de un año después que se haya concluido esas funciones. Respecto a las consecuencias de un juicio político, el artículo 7 de la Ley Federal de los Servidores Públicos es más que claro. En caso de que la resolución resulte condenatoria, la sanción se debe aplicar en un plazo no mayor de un año. Esa sanción inevitablemente consiste en la destitución del funcionario imputado, pero también se le puede imponer la inhabilidad para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público entre 1 o 20 años, según dice el artículo 8 de la Ley Federal de los Servidores Públicos. Respecto al menor o mayor tiempo de la inhabilitación,
dependerá, obviamente, de la gravedad de la conducta del servidor público condenado. Otra consecuencia posible es que si durante el proceso se detecta que en la conducta del imputado se encuentran acciones tipificadas como delitos, el sujeto queda sometido también a los tribunales ordinarios y competentes, a lo que se le juzgará y castigará con arreglo a la ley penal. Respecto a las autoridades que ejercen competencia en el juicio político, destacan tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. En los inicios del proceso, la Cámara de Diputados tramita la primera fase del procedimiento. Si se considera que hay lugar a acusar al funcionario ante el Senado, sostiene la acusación por medio de una comisión de su seno. El Senado, después de oír al acusado y de practicar las diligencias que se consideren convenientes, resuelven en definitiva sobre la culpabilidad o no del mismo. Esta culpabilidad se decide en una mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros. Si el fallo es de culpabilidad, como ya se mencionó previamente, el funcionario queda privado de su puesto en virtud de tal declaración y claro, queda inhabilitado para obtener otro o el mismo.